Bien. Vamos a ver. Hoy día vamos a culminar nuestro estudio sobre el sector primario. Ya ves, ya se volvió a lajear estas cosas. A ver, un momento, muchachos, ya. Listo. Vamos a hablar sobre el sector primario productivo, ¿ya? Hasta la clase anterior, perdón, habíamos desarrollado el sector primario extractivo, ¿ya? Hoy día vamos a terminar de estudiar el sector primario de la economía, ¿ya? Y vamos a hablar estrictamente del sector primario productivo. ¿Alguien me podría decir, por favor, cuál es la diferencia entre el sector primario extractivo y el sector primario productivo? El extractivo está trayendo para para la mercancía y el productivo producir. A ver, de nuevo, Patrick, no te escuché muy bien o no te entendí. A ver, ¿puedes volver a repetirlo, por favor? Yo creo que el sector primario extractivo sería para la extracción de los bienes de los animales y y el productivo sería el que produce sus propios alimentos. Sus propios alimentos. Ya, no estamos tan claros en el asunto. ¿Alguien más, por favor? Pero gracias, Patrick. Está por ahí, solo que necesitamos ser un poco más claros, ¿ya? A ver, ¿alguien más me podría dar en qué consiste esa diferencia entre el productivo y el extractivo? El extractivo extrae y y el productivo Produce. produce. Ya, pero a ver, desarrolla un poco más, Sally, que, o sea, estamos más cerca, ya, es decir, eso no va más allá del sentido común. Si dice productivo, ¿significa producir? Por supuesto que sí. Pero a ver, ¿puedes explicarlo un poco más? O sea que el extractivo extrae productos de la naturaleza. En Ya, cambio, el productivo no, porque el productivo lo puedes sembrar y a la vez lo puedes traer. ya, muy bien, listo. Ya, Sally se ha acercado mucho más a la idea, pues, que yo pretendo que ustedes aprendan, ¿no? Y es que el sector primario extractivo, muchachos, se limita a extraer los recursos, los elementos de la naturaleza, ¿ya? Tal es así, por ejemplo, en el caso del sector primario extractivo, ¿no? Ustedes saben que la minería es un ejemplo del sector extractivo, ¿ya? Y allí, pues, se extrae, por ejemplo, oro, ¿ya? Oro. Entonces, hay una cierta cantidad de oro en nuestro espacio geográfico de la cual el ser humano no puede cambiar esa cantidad. Es decir, el ser humano no es capaz de crear oro, producir oro, multiplicar oro. ¿Ya? Nosotros tenemos una cantidad pues determinada por la propia naturaleza, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues sencillamente excavamos la subcorteza y empezamos a sacar el oro, a extraer el oro, ¿ya? Es decir, agarramos todo lo que la naturaleza ha producido. Pero en el sector primario productivo, ¿ya? Aquí también hacemos uso de los recursos de la naturaleza, solo que aquí se agrega una variable muy importante, que es el trabajo humano, ¿ya? Y es que a través del trabajo humano, esos mismos recursos de la naturaleza se pueden
multiplicar, pueden variar en número, ¿ya? En la minería, en el petróleo, ¿ya? Por ejemplo, que son ejemplos del sector extractivo, hay una cierta cantidad de petróleo. El ser humano no crea petróleo, ¿ya? Lo único que se limita es a extraer el petróleo, no lo multiplica, ¿ya? No lo multiplica, no hay forma de que de una pequeña porción de petróleo salgan miles de litros de petróleo, no hay forma, ¿ya? Pero sí lo puede hacer, como por ejemplo con las vacas, con las ovejas, con los caballos, con los toros, sí lo puede hacer con las propias plantas, ¿ya? Es decir, de una vaca y de un toro, de una pareja de puercos, de ovejas, pueden salir muchos más animales. Se pueden multiplicar. ¿Y eso a través de qué? A través de la acción humana, ¿no? A través de estas actividades que precisamente hoy día vamos a estudiar, que es la agricultura y la ganadería. Entonces, esa es la gran diferencia entre sector primario productivo y sector primario extractivo, ¿ya? Bien. Ahora, a ver, un momentito. Listo. Entonces, para que ya quede claro el asunto, la diferencia, ¿no? Recordemos que la actividad económica primaria se divide en dos, ¿ya? Una actividad extractiva y una actividad productiva. Las actividades extractivas, ya lo habíamos dicho, era la minería, la pesca, la tala, la extracción de petróleo, de gas, etc. La actividad productiva es aquella que que el hombre a través del trabajo multiplica y o reproduce, en este caso, pues, animales o vegetales. Cuando se refiere a los animales, estamos hablando de ganadería, y cuando se refiere a vegetales, pues estamos hablando de agricultura, lo más básico de los términos, ¿no? Ya, muy bien. Hablemos de la agricultura, muchachos. Algunos datos generales de esta actividad. Miren, la agricultura no es otra cosa que aquella actividad, ya, por la cual pues el hombre multiplica los vegetales, ¿no? Los recursos del reino vegetal, ya utilizando básicamente, ¿qué cosa? Los recursos hídricos, es decir, el agua y la tierra. Eso es muy importante en la agricultura, agua y tierra. Necesitas las tierras adecuadas, una tierra fértil, ¿ya? No cualquier tierra, pues, o sea, ya, profesor, vamos al desierto, llevemos un par de litros de agua y ahí plantemos algo. No, tiene que ser una tierra, pues, evidentemente fértil, una tierra abonada, ¿no? Una tierra que pertenezca a un clima ya especialmente templado, ¿ya? Por otro lado, no solo pues con tierra se produce o se cultivan los alimentos, sino también se necesita de agua. En este caso, pues el agua está provisto especialmente por las lluvias y por los ríos, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a la agricultura, estamos hablando de una actividad económica que ha sido practicada pues ya desde hace miles de años en nuestro país, ¿ya? El Perú es un país agrícola hasta nuestras fechas. No quiero decir que los demás países del mundo no hayan sido países agrícolas en un determinado momento de su historia. En realidad, precisamente para el surgimiento de la civilización, ha sido fundamental la práctica de la agricultura, el desarrollo de esta actividad humana, que es la agricultura. ¿Ya? Todas las grandes civilizaciones de la historia, civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia,
o la misma civilización Caral aquí en América, ¿ya? Desarrollaron la agricultura, ¿ya? Solo que con el paso del tiempo, ¿ya? Las sociedades fueron transformándose, fueron especializándose, ¿ya? Y a partir, pues, del siglo XVIII, el mundo tiene pues un cambio abrupto, un cambio total. ¿Por qué? Porque aparecen pues las sociedades industriales, ¿no? Y esas sociedades que tenían como base de su economía a la agricultura, eh, cambian esa base por la industria, ¿ya? Por la industria. Y así tenemos pues que un determinado países del mundo, ya determinados países del mundo se especializan en el sector industrial, ¿no? Digamos pues en el sector secundario. Otros países del mundo se especializan en el sector terciario, quizás ¿por qué? Porque tienen, por ejemplo, muchos paisajes turísticos y bueno, eso hace que desarrolle precisamente el turismo y el turismo es una actividad que pertenece al sector terciario. Y así también hay países que se han especializado o en todo caso pues han reducido sus actividades económicas al sector primario, ¿ya? Al sector primario como es en el caso del Perú, ¿ya? Si hay algo que explota más la economía peruana es el sector primario, ¿ya? Por eso es que para nosotros no es tan extraño que nos hablen o en todo caso escuchar de minería aquí en el Perú, ¿no? Es algo a lo que nosotros estamos totalmente acostumbrados, ¿no? Minería sí se practica aquí. La pesca, pues por supuesto que sí. Además, pues el Perú tiene uno de los mares más ricos de todo el planeta y de hecho se practica aquí la pesca. La extracción de petróleo también. Claro que no a niveles como por ejemplo Venezuela, ¿no? Que tiene el yacimiento petrolero más grande de todo el planeta. Ni los árabes tienen tanto petróleo como lo tiene Venezuela, ¿no? Ese nivel de reserva de petróleo que tiene Venezuela, pues es tremendo, ¿no? Y eso genera pues mucho interés de países imperialistas, como lo es en el caso de los Estados Unidos. Pero bueno, entonces un determinado puñado de países se caracteriza, se especializa ya en un determinado sector de la economía. Ahora, no quiere decir que aquí en el Perú no existe industria, no quiere decir que en el Perú aquí no se desarrolle el sector terciario, es decir, no se desarrolle el sector servicios. No, inclusive esto que estamos haciendo ahora es parte del sector servicios. Lo que yo estoy haciendo aquí es vendiendo un determinado número de mis conocimientos. Ustedes lo adquieren a través pues, del pago que sus padres hacen al colegio y bueno, se está compartiendo un servicio, ¿no? Entonces, sí se desarrolla el sector servicio, sí se desarrolla el sector industrial, pero siempre resalta un sector y en este caso en el Perú pues resalta el sector primario. ¿Ya? Es decir, desde hace miles de años el Perú no ha dejado de ser un país agrícola, ¿ya? No ha dejado de ser un país agrícola. Y esto pues, esto que puede ser una ventaja para nosotros, es decir, tener pues un gran cúmulo de alimentos, ¿ya? Porque muchos países, como no desarrollan mucho la agricultura, dependen de lo que otros países como el Perú produzcan, ¿ya? No se cultivan papas, no se cultivan pues alcachofas, etcétera. Muchos tubérculos, muchas verduras no se cosechan en su propio país, así que dependen de lo que países como el Perú cultiven, ¿ya? Entonces, si es que el Perú es un país agrícola y por ende es capaz de tener una gran cantidad de alimento, ¿por qué a la vez el Perú también es uno de los países con una alta tasa de desnutrición en toda Latinoamérica?
Y ya que ni hablar de en el mundo, ¿no? Nuestros niños, especialmente nuestros niños, están malnutridos. Y eso evidentemente pues los expone a muchas enfermedades. Muchas enfermedades que no son menos significativas que las enfermedades que tengan que ver con el aspecto mental de estos niños. ¿Por qué? Porque la nutrición, la alimentación es fundamental en los primeros años de nuestra vida, ¿ya? Y mucho del fracaso de la educación en el Perú, esos bajos niveles, ¿ya? Esos últimos puestos que tenemos en comprensión lectora, en la resolución de problemas matemáticos, pues se lo debemos también a la precaria alimentación que tenemos en el Perú, ¿ya? Entonces, si no hay una buena alimentación, pues evidentemente nuestro cerebro no va a poder desenvolverse de la mejor manera. Y el viejo apotema del Renacimiento, ¿no? O en todo caso, perdón, de los griegos, ¿no? Cuerpo sano y mente sana, ¿no? Si es que no tenemos el cuerpo sano, en este caso, si no lo tenemos bien alimentado, pues cómo la mente va a estar totalmente sana. No hay un nivel productivo intelectual adecuado, si es que no hay una buena alimentación. Entonces, que el Perú sea un país agrícola, que aquí en el Perú se desarrolle tanto la agricultura, debería de comprometernos, ¿ya?, a tener también una buena alimentación. Una buena alimentación. Pero lamentablemente, muchachos, como siempre dice el dicho, ¿no? El zapatero nunca tiene un buen zapato. El albañil, pues, no tiene una buena casa. Y si se quiere, pues, el profesor enseñará en el colegio, pero quizás no enseñe en su casa, no le enseñe a sus hermanos, etc. Entonces, y así se podría dar en cualquier caso, ¿no? Entonces, pareciera que sucede lo mismo ya nosotros como en conjunto. Nosotros que tanto producimos alimentos, no nos alimentamos nosotros mismos, sino que todo lo priorizamos para la venta, especialmente para la venta internacional. Entonces, eso para poner pues en un punto de crítica ya respecto a esta actividad agrícola que desarrolla nuestro país, ¿ya? Porque si nosotros vamos a estudiar cada tema solo abocándonos a la parte teórica, bueno, que la agricultura es una actividad por la cual pues el hombre multiplica los vegetales utilizando el agua, la tierra, el clima, etc. La verdad es que eso no les va a ayudar para nada, ¿ya? Lo que a ustedes les va a ayudar bastante es contrastar esa teoría con la realidad. Y precisamente es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Esa parte teórica, ¿ya? Lo estamos contrastando con nuestra realidad y hay mucho por mejorar, ¿ya? La idea es que ustedes se den cuenta de esas falencias que tiene nuestro país, ¿ya? Y, bueno, en algún momento ustedes, preparándose, puedan pues también aportar. Tienen que prepararse para eso, ¿ya? Tienen que prepararse. Bien, ahora, esta agricultura, muchachos, se divide en dos, ¿ya? En dos grupitos. Una agricultura extensiva y una agricultura intensiva, ¿ya? Precisamente vamos a hablar de estos dos tipos de agricultura. ¿De qué hablamos cuando nos preguntan por agricultura extensiva? Miren, este tipo de agricultura, muchachos, es la agricultura que practicaba el Imperio Incaico, que practicaba la cultura chavín, la cultura wari, la cultura nazca, la cultura paraca, etc. ¿Ya? Inclusive el tipo de agricultura que practicaban los tiahuanacos. Es decir, es el tipo de agricultura más tradicional que existe, ¿ya? Es aquel tipo de agricultura que basa
sus cultivos, la agricultura, de acuerdo a las condiciones de la naturaleza. Depende totalmente de lo que la naturaleza le provee, ¿ya? Es decir, si los cultivos pues necesitan agua, ¿no? Lo que se siembra, ¿ya? Se necesita agua. ¿Y quién provee ese agua? Pues la propia naturaleza. Si en determinadas fechas del año, donde se esperan las lluvias, pero no llegan, se van a ver duramente afectados por esa sequía, ¿ya? Ellos necesitan estrictamente de las lluvias, necesitan estrictamente, pues en este caso, del extenso caudal de los ríos, ¿ya? Ahora, por otro lado, también pues necesitan de la calidad de sus tierras, ¿no? Ellos, por ejemplo, fertilizan sus tierras utilizando pues abonos naturales, ¿no? Abonos pues como por ejemplo las mismas cáscaras de las frutas, sirven como abono natural, ¿ya? Se sabe hoy en día que los mismos mochicas, por ejemplo, utilizaban, cruzaban, parte del Océano Pacífico para llegar a las islas cercanas precisamente a nuestro mar, a nuestro litoral, perdón, ¿ya? Y donde estaban pues las famosas islas guaneras, ¿no? Y utilizaban el guano, el popó de las aves guaneras, ¿para qué? Para fertilizar sus tierras. Es decir, todo abono que utilizaban lo sacaban de la propia naturaleza, ¿ya? De la propia naturaleza. Entonces, aquí hay una dependencia de las condiciones naturales, ¿ya? Hay una dependencia del clima, hay una dependencia, pues, de las lluvias, hay una dependencia inclusive de la existencia de abonos, etcétera, ¿ya? Y además aquí se utilizan herramientas muy rústicas, herramientas tan simples como el pico, la pala, ¿ya? Entonces, utilizan pues las mantas para poder tener ahí las semillas, ¿no? Utilizan los bueyes, ¿no? Para poder hacer los surcos, ¿ya? Que dicho sea de paso, es una gran pena. A mí la verdad es que me parte el corazón cuando veo a esos pobres animales sufrir para hacer esos surcos que la verdad son un trabajo enorme, ¿no? Y yo no soy tan amigo de la modernidad, no soy tan amigo del uso de las máquinas, especialmente en el campo, pero yo creo que aquí sí se debería de promover aún más esas máquinas que ya, tipo tractores, ¿no? Que hacen esos surcos ya de manera automática, ¿no? Y así se deja de hacer sufrir a los pobres animales, como en este caso los bueyes, los toros también, ya que la verdad sufren bastante para hacer estos surcos, ¿no? Pero bueno, la idea es que esta agricultura extensiva utiliza pues herramientas muy básicas, muy rudimentarias. Ya, aquí, el, evidentemente aquí forma parte de este tipo de agricultura el campesino, ¿no? El campesino común y corriente que inclusive no necesita saber leer o escribir, no necesita tener una formación técnica para desarrollar esta agricultura, ¿ya? Y precisamente como hay falta, hay ausencia de máquinas, ¿ya? El trabajo, pues, o bueno, este tipo de agricultura requiere de un buen número de participantes, ¿ya? Necesita mano de obra en gran cantidad, ¿ya? Por eso es que este tipo de agricultura requiere pues de bastantes personas, ¿no? De la participación humana. Por otro lado, esa agricultura es poco productiva, ya, no es tan rentable. Eh, yo, por ejemplo, hace un par de años atrás, creo que fue entre el 2015, 2014, ¿cuántos años tendrían ustedes? ¿Cuántos años tienen ustedes, muchachos? Están en 2020, están en segundo, ustedes deben tener
13 años, ¿no? Aproximadamente 12, 13 años. 14, profe. 14, 13, 14, ¿no? Ya debe ser ese el promedio, ¿no? 13, 14, estamos hablando de hace 6 años aproximadamente atrás. Ya pues tendrías, ¿cuánto? 8 años, ¿no? Ya, bueno, yo hace 6 años atrás, 6 o 7 años habrá sido, no recuerdo muy bien, yo ya estaba en la universidad. Y hice pues un par de trabajos de investigación de campo, especialmente en Canta, ya que está a 3 horas y media de Lima, y también fui pues a lugares un poco más alejados como La Oroya, ¿no? Que está sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. También llegué pues a Jauja, a Molinos, que es un pueblo que está cercano a Jauja. Fui a ese tipo de pueblos a hacer trabajos de campo, ¿ya? Es decir, a ver la realidad del campesino, ¿ya? A ver cuál era su situación. Por ejemplo, solo voy a citar un ejemplo, en Canta hay un distrito llamado Araguay, y en Araguay, muchachos, también se practica la agricultura, ¿ya? Pero la gente es muy pobre allí, ¿ya? La gente es muy pobre. Entonces, la primera pregunta que se hace, bueno, señor, y ¿por qué esos niveles de pobreza, no? Si usted trabaja, está desde que amanece hasta que anochece, usted está pues, trabaje y trabaje, ¿no? ¿Y por qué no hay no hay una mejora, ¿no? En su situación. Y el asunto es, muchachos, ¿sabes qué es lo que sucede? ¿Sabes cuánto le pagan a los campesinos por un saco de papa? Le pagan 80 céntimos. Ya pues a lo mucho un sol. Por un saco de papa. Me quedé pues helado, ¿no? Digo, ¿qué tampoco? Y entonces, este, eh, uno dice, y ahí uno puede comprender de por qué el campesino siempre vive en ese estado de pobreza, ¿no? Porque se le paga muy poco. Se le paga muy poco, mientras que aquí, por ejemplo, llega ese costal de papa aquí y tú pides 1 kilo y en 1 kilo ya está un sol 50. Es decir, ese kilito de papa que te venden aquí es más de lo que le han pagado al campesino por un saco de papa. Por un saco de papa, imagínense. Entonces la desproporción es bastante, ¿ya? El campesino trabaja mucho en el campo y recibe un pago muy miserable, ¿ya? Y como se le paga poco, pues no hay cuándo salga de ese estado de necesidad, de ese estado de pobreza. Ahora, a eso evidentemente súmele que el campesino pues anda pues totalmente esclavizado, digámoslo así, por el alcohol, por la coca, por en todo caso pues por sus fiestas, ¿no? Entonces, eso ya es pues una sentencia, ¿no? O sea, ya para que el campesino no salga más de esa realidad, se le añade el alcohol, se le añade la coca y se le añaden las fiestas. Ya, suficiente, ¿no? Lo vamos a tener así esclavizados, quién sabe hasta cuándo, quién sabe hasta cuándo. Eso es la realidad del campo, muchachos, que es una realidad de la que yo me interesé en la universidad y que inclusive por mi propia cuenta iba yo a esos lugares financiándome yo con mi propio dinero, que en aquella época pues no ganaba, o sea, ganaba solo para para mis pasajes. Esa realidad sigue siendo muy miserable, muchachos, en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, el hombre del campo, el hombre que practica la agricultura, pues está fieramente esclavizado. Si eso no es esclavitud, muchachos, yo no sé qué cosa es. ¿Ya? Yo no sé qué cosa es. Ellos no pueden surgir, ¿por qué? Porque no se les paga bien. No se les paga. Las grandes empresas llegan, los hacen trabajar y les pagan una miseria. Y luego estas empresas sí hacen dinero precisamente
con todo ello, con todos esos productos que han surgido precisamente del trabajo de los campesinos. Eso también es un punto a lo que ustedes pues tienen que tomarle consideración, tienen que reflexionar al respecto y ver pues en qué momento esto se puede cambiar. Y las cosas no van a cambiar si es que ustedes no conocen su realidad. Si es que no lo conocen, pues sencillamente todo queda igual. ¿Cómo vas a cambiar algo que tú no conoces? Primero tienes que conocerlo. Y a partir de ese conocimiento generas una reflexión, generas una crítica. Y esa crítica puede ser positiva o negativa. El problema es que las críticas en el Perú tienden a ser más negativas, ¿no? Es que la situación está mal. Y como dice José Saramago, no se trata de que seamos pesimistas. El problema es que el mundo está pésimo. Nuestra realidad está pésima. ¿Y cómo podemos ser optimistas ante una realidad pésima? Hay que ser totalmente objetivos, ser realistas. Y la realidad está mal. La realidad está mal. Y no podemos, pues, cantar el Contigo Perú, llorar cuando la selección juega, pero cuando vemos el verdadero rostro del Perú, que no está en la selección peruana, sino que está precisamente en los campos, que precisamente está en los bosques de nuestra Amazonía, que año tras año está siendo depredada. Ese es el verdadero Perú. El verdadero Perú está en el campo, en las zonas andinas. El verdadero peruano está ganando una miseria por su trabajo. Ellos son los que merecen ser tratados pues con mayor detenimiento. ¿Ya? Entonces, a tomar ese camino de reflexión, muchachos, necesitamos cambiar esa realidad, ¿ya? Y está claro que los adultos o los más viejos, pues ya poco o nada van a hacer. Les tocará a ustedes. A nosotros, en todo caso, porque ustedes saben que yo tampoco soy un tío, un viejo, soy lo suficientemente joven como para precisamente decir que soy joven, ¿no? Soy todavía una criatura del Señor, ¿no? Un dulce tesoro, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver, A ver, Amir me está preguntando, ¿no? Creo que a Amir le gusta, a ver, trato de comprenderlo. ¿Te gusta viajar y averiguar cosas? Bueno, depende de cuál sea el sentido que tú le des a las cosas, ¿ya? Si te gustan, pues, las matemáticas, por ejemplo, en el tema de la agricultura podrías estudiar ingeniería agrónoma, ¿no? Si es que tú le buscas una percepción pues científica, matemática al asunto, una ingeniería sería interesante a partir de precisamente me dice, ¿no te gusta viajar? Pues los ingenieros agrónomos necesitan estar en constantes viajes. Y precisamente en contacto con con el propio campo, ¿no? Ahora, desde el punto, si es que no te gusta mucho los números, no te gusta el punto de vista, pues, numérico del asunto, digámoslo así, más te inclinas por las letras, bueno, allí el tema es mucho más amplio, ¿no? Podrías estudiar sociología, hacer especialidades respecto a comunidades campesinas, etcétera. Podrías estudiar inclusive, se me ha ido el nombre de esta carrera, antropología, etcétera. O sea, hay muchas disciplinas científicas que poco a poco vas a ir descubriendo.
La verdad es que yo recién descubrí mi vocación. La cosa no es descubrir la carrera que más te va a dar dinero, ¿ya? Yo creo que eso la mayoría lo tiene claro. No se trata de conseguir una carrera que te dé dinero, ¿ya? Se trata de conseguir una carrera con la que puedas convivir toda tu vida, ¿ya? Una carrera que sea tu vocación, que sea pues el verdadero amor de tus amores, ¿ya? Entonces, eh, inclusive, mira, es tan importante elegir bien una carrera que hasta resulta ser más importante que elegir una pareja, ¿ya? Porque al fin y al cabo te puedes casar y luego divorciar y luego volver a casar, pero la carrera, una carrera profesional te cuesta bastante, te cuesta tiempo, te cuesta esfuerzo, te cuesta incluso dinero, ¿ya? Y hacer eso a cada rato, como lo podrías hacer quizás con alguna relación sentimental, ya, eso no va a ser posible. Entonces, de ahí la importancia de que uno sepa exactamente qué cosa estudiar y verdaderamente que eso que quiere estudiar sea su vocación, ¿ya? Y eso lo van a ir encontrando, muchachos, con el paso del tiempo, con el paso que vayan madurando. Si ustedes desde esta edad ya tienen centrados sus objetivos, yo voy a ser profesional, quizás ahorita yo no sé exactamente qué es lo que quiero estudiar, pero mi meta es llegar a ser profesional. Yo quiero ser universitario y desarrollarme, formarme de la mejor manera en la rama profesional que elija. Ahorita tienen que trazarse esa meta. A partir de esa meta, pues traten de utilizar adecuadamente su tiempo, desde ahora, desde ahora. Si quieren verdaderamente ser un profesional, no se lo digo a Mira, se lo estoy diciendo a todos en conjunto, en general, ¿ya? Si quieren verdaderamente eso, pues ya desde ahora tienen que aprender ya a aprovechar adecuadamente su tiempo, ¿ya? Poco a poco van a ir madurando sus ideas, poco a poco, ¿ya? Y en esa madurez van a encontrar el verdadero camino, la verdadera, pues, profesión por la cual ustedes pueden entregar, pues, todos los años de su vida, ¿ya? Ténganlo eso presente, ¿ya? Bien, entonces, esta es una cara de la agricultura. El otro rostro de la agricultura está precisamente eh, representada por la agricultura intensiva, ¿ya? Y es muy sencillo y aquí es mucho más fácil, ¿no? Si mientras mientras la agricultura extensiva depende estrictamente de las condiciones de la naturaleza, por ejemplo, depende de que haya lluvias o no haya lluvias, ya la agricultura intensiva no se preocupa tanto por eso, ¿ya? Claro, influye la, este, la presencia, pues, de lluvias, etcétera, sí es cierto, sí influye, pero no depende todo de ella, ¿ya? No depende. Si no hay agua en un determinado lugar, inclusive genera, pues, canales de irrigación, proyectos de irrigación, es decir, trae agua de otros lugares, ¿ya? Es decir, aquí, muchachos, ya evidentemente se necesita mucho más inversión, ya, mucho más inversión. Aquí hay un importante uso de la tecnología, ¿ya? Eh, inclusive los abonos ya no son abonos naturales, ya son fertilizantes artificiales, ¿ya? Artificiales, y que ya pues no se está haciendo tramo por tramo de manera manual, sino que inclusive utilizan avionetas y a través de estos, de estas avionetas, de estos, se empieza pues a desparramar pues todos los fertilizantes, todos los insecticidas, ya que son necesarios para proteger esas áreas de cultivo. Entonces, hay un uso de la tecnología, se utilizan las máquinas y precisamente como se utiliza la tecnología para este tipo de agricultura, es necesario ya aquí tener una mano de obra calificada, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta avioneta, pues no cualquiera lo podría manejar, ¿no? Tiene que ser alguien que ha tenido una formación previa, ¿ya? Eso no lo puede hacer cualquier campesino, por más adaptado al campo que esté, ¿ya?
y sus productos, ¿ya? Mientras que los productos de la agricultura extensiva van estrictamente al comercio nacional, ¿ya? Es decir, por ejemplo, están destinados a los mercados de las grandes ciudades y obviamente para el autoconsumo también, ¿ya? No sucede así con la agricultura intensiva. Especialmente los productos de la agricultura intensiva están orientados hacia la industria y también hacia la exportación, ¿ya? Es decir, aquí pues evidentemente la productividad es mucho mayor, ¿ya? Y esa productividad le permite pues inclusive generar lazos comerciales a nivel internacional. Esta capacidad no lo tiene pues el campesino que está siendo pagado, como les he comentado, ¿no? Por un saco de papas con 80 céntimos, ¿no? Eso no lo puede hacer. ¿Cómo financia una exportación un campesino que gana 80 céntimos por saco, ¿no? Entonces, es muy difícil para la agricultura extensiva desarrollar la agricultura a grandes escalas, como sí lo puede hacer la agricultura intensiva, que tiene muchos recursos económicos, muchos recursos tecnológicos, ¿ya? Bien, para ya ir terminando, la otra actividad de la actividad productiva primaria es precisamente la ganadería, ¿ya? Y la ganadería consiste pues en la crianza, en la multiplicación de animales, ¿ya? Ahora, esa crianza, por lo general, está orientada en dos aspectos, ¿no? En dos aspectos, en la alimentación y en la vestimenta, ¿no? En la alimentación y en la vestimenta. De los corderos, de las ovejas, pues se puede sacar su lana, ¿no? Y a su vez también se los puede sacrificar a los animales y comer su carne, ¿no? O sea, hay un doble uso, hay un doble fin de los animales que se crían, ¿ya? Ahora, el Perú pues no destaca mucho en el plano ganadero, ¿ya? Esto porque las condiciones geográficas de nuestro país no lo permiten, ¿no? El tipo de relieve peruano, por ejemplo, es muy empinado, ¿no? Ustedes saben que las zonas andinas, pues, son muy empinadas y eso no permite el tránsito fluido de grandes manadas de animales, ¿ya? Por eso es que, bueno, en grandes grupos de animales, por eso es que países como Argentina, por ejemplo, que tiene grandes extensiones de llanos, ¿ya? Allí sí se puede desarrollar la agricultura. En zonas planas es el mejor espacio donde se puede desarrollar la ganadería, perdón, ¿ya? La ganadería. Pero el territorio peruano no es así. El territorio peruano pues es empinado, tiene un territorio muy accidentado. En lo que sí destacamos es en la crianza de camélidos, ¿ya? Allí sí tenemos una ganadería muy, muy interesante, ¿ya? Y al igual que la agricultura, esta ganadería se divide en dos, en una ganadería extensiva y en una ganadería intensiva, ¿ya? Precisamente vamos a pasar, es sencillo esto, ¿ya? La ganadería extensiva está resumida en el pastoreo, es decir, aquí se crían y se multiplican animales que estén totalmente adaptados a un determinado territorio. ¿Y eso por qué? Porque esos animales ya no solo tienen que estar adaptados al territorio, sino que además en ese territorio es donde se encuentra el alimento para dichos animales. Es decir, aquí el ganadero, esa persona que se dedica a la ganadería, ya utiliza los recursos de la naturaleza para proveer el alimento para su ganado, ¿ya? De ahí, por ejemplo, a este grupo pues pertenecen inclusive, yo no sé si ustedes tienen familiares en la zona andina, asumo que sí, ¿ya? Muchos de sus familiares quizás pues tienen sus animales, ¿no? En su tierra y bueno, darán fe de que ellos pues utilizan precisamente las áreas, las áreas naturales precisamente para que estos animales puedan encontrar su alimento,
¿ya? Hay una dependencia de la naturaleza, ¿ya? Ahora, también contribuye a mantener el equilibrio ecológico, ¿por qué? Porque la tierra necesita fertilizantes, ¿ya? Y uno de los fertilizantes, uno de esos elementos que puede abonar la fertilidad de la tierra es precisamente, por ejemplo, las heces de los animales, ¿no? Los animales, pues, no tienen un baño específico, ellos orinan, pues, donde los necesiten hacer, ¿no? Y eso es, pues, absorbido por la propia tierra, ¿ya? Y eso le hace bien a la naturaleza, ¿ya? Y por supuesto que presenta una baja productividad, ¿no? Hay poca participación humana también, ¿no? Ya no, aquí no se puede, pues, criar grandes extensiones de animales, ¿no? Y si es que se hace así, pues ya estamos hablando de otro tipo de ganadería, que en este caso sería la ganadería intensiva, ¿ya? Aquí ya no depende de la naturaleza, sino que aquí ya depende de la tecnología. Utiliza la tecnología, todo es artificial aquí, inclusive el alimento, ¿ya? Aquí pues ya no se tiene que estar llevando a la puna y para que por ejemplo, las vacas puedan estar comiendo los pastos de la puna, sino que aquí inclusive a las vacas, a las gallinas, etcétera, se les da alimentos artificiales, ¿no? Esos alimentos que inclusive lo podemos encontrar en los mercados, en la sección de abarrotes, ¿no? Esa cuina, conejina, alpiste, etcétera, todos esos son alimentos artificiales que precisamente han sido artificialmente repotenciados. Hay una serie de nutrientes ya resumidos en esas semillas, ¿ya para qué? Para que precisamente ese animal se desarrolle con mayor rapidez, ¿ya? ¿Y por qué se necesita que sea con mayor rapidez? Porque mientras más rápido crece, mientras más rápido madura el animal, más productivo se vuelve, ¿no? Aquí requiere poca participación humana por algo muy sencillo, porque aquí ya al hombre lo reemplaza la máquina, ¿ya? Al hombre lo reemplaza la máquina, ¿ya? Pero esa participación humana ya tiene que estar acompañada ya por esa mano de obra calificada, así como lo habíamos visto en la agricultura igual. Como ustedes ven, aquí se van a encontrar muchas máquinas, ¿ya? Y esas máquinas tienen que ser precisamente manipuladas por personas calificadas, ¿ya? Aquí encontramos pues una mayor productividad y también pues produce una contaminación ambiental que evidentemente inclusive se manifiesta en el mismo tipo de alimentación, ¿ya? Muchos de los huevos que ustedes comen, por ejemplo, ¿no? El huevo frito, el huevo sancochado que ustedes compran, son huevos pues que han sido artificialmente producidos, ya no son pues de manera natural esos huevos, ¿ya? Bien, entonces, tanto la agricultura como la ganadería, muchachos, tienen un impacto muy fuerte, ¿ya? Dentro de la escala mundial, dentro de la escala, pues, natural del planeta, ¿ya? Tanto sea la agricultura intensiva como sea la agricultura extensiva, ¿ya? Esa agricultura que utiliza tecnología y esa agricultura que no utiliza tecnología. Ambos terminan, pues, contaminando nuestro ambiente. La solución es dejar de practicar la ganadería, dejar de practicar la agricultura. Precisamente vamos por ahí con la tarea que tenemos esta semana. Ya quiero que escriban 3 problemas en específico, ya que podemos encontrar en el sector primario extractivo en nuestro país, ya 3 problemas que encuentren en la ganadería, en la agricultura, y a partir de esos 3 problemas que ustedes expongan, ya plantean 3 propuestas para solucionar dichos problemas. Ya, tres propuestas de solución y 3 problemas que ustedes identifiquen a su libre criterio. ¿Ya? Dicho esto, estaríamos culminando aquí nuestra clase de geografía, muchachos.